A un momento nada más, Jesús, ¿tú nos avisas cuando ya esté iniciándose la grabación por la transmisión? Sí, sí, ahorita ya está iniciada la grabación de la videoconferencia y ya vamos a empezar para la transmisión. Igual la recomendación es que, bueno, apaguen sus micrófonos cuando no les toque hablar para que, como en la pantalla va a salir quien esté hablando, para que la persona que hable salga a cuadro en la transmisión. Y pues solamente esas recomendaciones. Cualquier cosa, pues estoy al pendiente de lo que necesite. Y bueno, ya iría a la transmisión. Bien, pues buenas tardes. A nombre de la Universidad de La Salle Bajío, la Universidad Autónoma Metropolitana en México, la Universidad... ¿Todavía creo que no está la transmisión o sí? ¿No? Me parece. Creo que aún no. Entendí que sí. Creo que no, Jesús, todavía sí. Sí, ya estamos transmitiendo. Bueno, buenas tardes. A nombre de la Universidad de La Salle Bajío, de la Universidad Autónoma Metropolitana en México, la Universidad de Cádiz, la Universidad Politécnica de Cataluña en España y la Universidad Federal de Bahía en Brasil, por medio de la iniciativa de Ibercocinas de la Secretaría General Iberoamericana y en el marco del proyecto Las Cocinas Iberoamericanas en el Centro, Políticas Públicas de la Cadena de Valor Agroalimentario, les damos la más cordial bienvenida a todas y todos los asistentes a este conversatorio. Primero que nada, agradecemos a todos y todas por brindarnos un espacio en su agenda para poder participar dentro de este evento. Antes de iniciar con el mismo y antes de dar la palabra a nuestras invitadas e invitados, es fundamental hacerles saber y contextualizar de dónde surge este proyecto e iniciativa. Para ello, cedo la palabra al encargado de la unidad de técnica de Ibercocinas, Daniel González. Por favor. Bueno, parece que tuvimos un problema con Daniel. Bueno, en un momento yo creo que se estaría incorporando. Entonces, daríamos paso a explicar la dinámica de este conversatorio, para el cual cedo la palabra a Ignacio López, integrante de este equipo de trabajo. Por favor, Ignacio. Muy buenos días a todas y a todos. Reiteramos otra vez el agradecimiento por atender a este llamado, sobre todo en estos momentos que no son tan fáciles y a través de estos medios que son los de esta nueva realidad. Damos muchas gracias por estar participando en este conversatorio, que esperamos que sea muy fructífero. Como lo decía mi compañera al inicio del conversatorio, esto forma parte de un proyecto que tiene por objetivo elaborar un documento compilatorio de las políticas públicas de la cadena de valor agroalimentario con enfoque de desarrollo sostenible, teniendo en cuenta la finalidad de la iniciativa de Ibercocinas y las políticas de los países miembros, que en este caso vamos a trabajar desde el país de Ecuador, desde el Ecuador, y todo ello con relación al patrimonio culinario y alimentario. El objetivo particular de este conversatorio que nos ha reunido hoy es realizar una serie de diálogos virtuales con distintos actores y participantes de Ecuador, que es un país miembro de Ibercocina, con la finalidad de escuchar las diferentes voces relacionadas con la cadena de valor agroalimentaria y con estrecha relación de trabajo con las cocinas iberoamericanas. Por este motivo, agradecemos mucho la participación de las personas que nos acompañan. Entre ellas está Taliana Rodríguez, del restaurante La Chichería, Javier Ayala, del proyecto de rescate del cerdo criollo andino, el chef Esteban Tapia, consejero internacional del área andina, el chef Mauricio Acuña, promotor de Latitud Cero, Marcelo Aizaga, de Qué rico es comer sano y de nuestra tierra, y Manuel Zambrano, de Swiss Aid Ecuador. Bueno, antes de dar inicio al conversatorio, que nos vamos a separar en dos grupos para facilitar la conversación, me permito leer las preguntas que darán pie al diálogo
a continuación que vamos a tener, ¿no? Las preguntas que les dimos a conocer durante el llamado previo serán las siguientes. En las políticas públicas existentes en su contexto, ¿qué importancia le dan a la sostenibilidad en general y al agroalimentario en particular? ¿Cuál es el papel de la gastronomía, las cocinas o el patrimonio culinario en las políticas públicas de cadenas de valor agroalimentaria en su país? ¿Cómo responden las políticas públicas al papel de los colectivos para la construcción política de las cocinas, la salvaguarda de su patrimonio, la innovación de los circuitos alimentarios y la soberanía alimentaria? ¿Qué acciones cree que se requieren en las políticas públicas para facilitar la inclusión de todos los eslabones de la cadena de valor agroalimentaria, la equidad de género, la sostenibilidad y la soberanía alimentaria? Desde su experiencia como asociación, como institución, ONG, colectivo, chef, cocineras, cocineros, ¿qué tipo de políticas públicas son demandadas en relación con la soberanía alimentaria y las cocinas iberoamericanas? Si usted implementara una política pública de cadena de valor agroalimentario en relación con las cocinas tradicionales y el desarrollo sostenible, ¿qué elementos incluiría? Y por último, ¿cuáles consideran que podrían ser los medios ideales para hacer llegar las políticas públicas a los distintos actores de la cadena de valor agroalimentaria? Son preguntas amplias, son preguntas complejas y son preguntas que detonarán este diálogo. Antes de continuar, voy a darle otra vez paso a Daniel González, que es el responsable técnico de Ibercocina en Ecuador, para que también haga una pequeña introducción. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Mil disculpas por los problemas de conexión que tuve hace un momento. Para mí es un gusto saludarles desde Quito, Ecuador. Aunque hace pocos días me he vinculado en este espacio desde el Ministerio de Cultura y Patrimonio de mi país, los compañeros de Ibercocinas me han pedido que les dé unas breves palabras de bienvenida. Como ustedes saben, Ibercocinas es un mecanismo de integración multilateral integrado por Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Ciudad de Panamá y Perú. El objetivo de Ibercocinas es el fomento y rescate de las cocinas tradicionales, los saberes culinarios, las cadenas de valor alimentario, la gastronomía y la innovación. Como todos sabemos, ante la crisis sanitaria y estas medidas de confinamiento ocasionadas por la pandemia del COVID-19, en todo el mundo se ha evidenciado más que nunca la importancia de la seguridad y la soberanía alimentaria. El trabajo de la agricultura campesina y familiar, así como el valor de los saberes ancestrales relacionados con el cuidado de la salud y la alimentación. Creo que en este contexto es un reto para nuestros países trabajar en políticas públicas y programas de fomento con el objetivo de mejorar las condiciones productivas, de comercialización, de promoción del patrimonio agroalimentario, representado fundamentalmente en las organizaciones y en las comunidades locales. De mi parte, les doy las gracias por su interés en este conversatorio, que es parte de esta iniciativa para el mapeo de políticas públicas de la cadena de valor agroalimentario. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel, por esas palabras. Y bueno, únicamente como nota aclaratoria, en esta ocasión ya no nos vamos a dividir en dos grupos como se había pensado inicialmente. Es decir, ya todos nos quedábamos en este conversatorio. Y bueno, pues yo creo que retoma el papel de moderador Ignacio. Adelante, por favor. Bueno, le voy a recordar la dinámica, ¿ok? Hace un momento ya les explicamos que vamos a hacer un solo grupo. Bueno, nuestro grupo va a tener un total de unos 60 minutos, ¿ok? Para la participación. Y una vez que terminen todas las participaciones, nuestro compañero hará una relatoría, ¿vale? Y tomará acuerdos para
dijéramos, crear un consenso de lo que se ha visto, ¿ok? Cada persona tendrá su propio tiempo, ¿ok? Y una vez que termine no habrá turnos de réplica, sino que cada persona podrá exponer sus respuestas a estas preguntas y se irá tomando, dijéramos, nota de lo que se va exponiendo. Si vamos a empezar directamente, ¿verdad? Ahora ya todos en el mismo grupo, en vez de los dos grupos. Entonces, voy a acompañarles como moderador, ¿vale? Y vamos a iniciar el grupo con una presentación muy breve de cada uno de ustedes para que sepamos y sepan todo el mundo quiénes están participando y un poco de dónde vienen y qué actividad realizan con respecto a esta temática. Quien guste empezar, adelante. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Tatiana Rodríguez. Yo soy cocinera del restaurante La Chichería. Ahora les estoy hablando desde Cuenca, Ecuador. Bienvenida, Tatiana. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Esteban Tapia, soy cocinero, soy chef. Trabajo en la Universidad San Francisco de Quito, soy profesor de cocina ecuatoriana, tanto tradicional como de innovación. Y tuve la suerte de trabajar en el proyecto Salvaguarda del Patrimonio Material Culinario del Ecuador, en el Ministerio Coordinador de Patrimonio y en el Ministerio de Cultura y Patrimonio durante unos 4 años. Y soy el consejero de Slow Food para la región andina. Muchísimas gracias por la invitación y por este interesantísimo foro. Gracias a ti, Esteban, por aceptar. ¿Quién más? Adelante. Muy buenas tardes, mi nombre es Marcelo Aizaga, yo formo parte de la campaña de consumo responsable de alimentos, Qué rico es comer sano y de nuestra tierra, y bueno, yo sobre todo aporto en la coordinación de comunicación. Estoy aquí en Quito, Ecuador. Un abrazo fuerte y muchas gracias también por la invitación. Gracias por tu participación. ¿Tenemos alguien más o se cayó alguien? No, por el momento todos son ellos y pues, procedemos ya a sus participaciones. Lo que les comentábamos, van a tener 15 minutos cada persona para expresar la experiencia y la información, las ideas que tienen con respecto a esto. Yo les avisaré cuando les queden 3 minutos para que puedan hacer también un cierre de sus ideas. Y si quiere también empezar Tatiana, adelante. Hola, ¿me escuchan? Bueno, buenas tardes. Como les decía, mi nombre es Tatiana Rodríguez. Ahora les estoy hablando desde Cuenca, Ecuador, desde el restaurante La Chichería. Quiero empezar pues agradeciendo por este espacio. Pienso que es súper necesario mantener diálogos directos. Quiero también agradecer a Ibercocinas por todas las convocatorias que se levantan y al mismo tiempo quiero felicitar a todos los ganadores y ganadoras, sobre todo a las comunidades que se han hecho acreedoras de estas distintas convocatorias y sobre todo pues a las 3 comunidades ganadoras de mi país, de Ecuador. Para empezar, quiero hacer una pequeña reseña sobre algunas políticas públicas que pensamos que fortalecen el patrimonio alimentario y la soberanía alimentaria, pero también hay algunas que pensamos pueden resultar contraproducentes o peligrosas para estos procesos. Quiero también decirles que mi formación es en agropecuaria andina y gastronomía. Sin embargo, me voy a tomar el atrevimiento de hablar sobre políticas públicas un poco desde la experiencia, acompañando y participando en procesos que buscan establecer soberanía alimentaria para nuestro pueblo.
específicamente para la provincia de La Suay y para la ciudad de Cuenca, que se encuentra en el sur del país. Quiero empezar diciendo que pues, en el 2018 se aprueba una nueva constitución donde es un momento importante porque se comienza a hablar a nivel de política pública, a nivel de ley, de los derechos de la naturaleza y de la soberanía alimentaria puntualmente. Este proyecto en un inicio, pues también con varias tesis de aporte de organizaciones sociales, organizaciones campesinas, indígenas, ecologistas, de varios movimientos, donde también se genera un gran debate con la participación de representantes de la agroindustria. Es aprobada en el 2018, en el 2008, en el 2009 se aprueba la Ley Orgánica de Régimen de Soberanía Alimentaria, LORSA, donde es un momento importante porque se establece la obligación del Estado para la reconversión de los sistemas agrícolas convencionales hacia sistemas agrícolas sostenibles, donde ya se habla de agroecología, se habla de cultivos orgánicos, se habla de sostenibilidad. Luego, pues también en el 2011 se aprueba la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. Pensamos muy importante porque busca proteger y fomentar este tipo de economía, donde sabemos que interviene directamente el sector productivo, el sector agrícola. Luego se establecen varios programas emblemáticos también, donde vemos que a partir del 2013 más o menos hay un cambio de mirada, cambio de discurso hacia los proyectos de campo. Vemos que la productividad y la lucha contra la pobreza se establece como prioridad en contraposición a la soberanía alimentaria. Luego, pues también hay varias leyes que se aprueban que pensamos que es importante, como la ley de tierras rurales y territorios ancestrales, todas las leyes que hacen referencia a los recursos hídricos también. Quiero mencionar que en el 2017 se establece un veto presidencial donde se permite el ingreso de semillas transgénicas con fines investigativos, procesos que se realizan a cielo abierto. Y luego este veto, por suerte, se revé en la actualidad, pero todavía no tenemos claridad del pronunciamiento y de la política pública y la normativa que acompaña desde los gobiernos centrales. También queremos mencionar que en el 2017 se aprueba el proyecto de ley orgánico en cuanto a sanidad agropecuaria. Esto nos preocupa de sobremanera. Pensamos que tiene que existir una diferenciación entre la grande, mediana, pequeña industria y también el sector artesanal. Pensamos que la normativa tiene que ir de acuerdo a la diferenciación entre los sectores y de acuerdo a las necesidades también y responsabilidades de cada uno de los sectores, porque sabemos que busca fomentar todo el sistema alimentario, pero pensamos que hay varias acciones que están comprometiendo la soberanía alimentaria. También quiero mencionar un poco en cuanto a patrimonio alimentario, pues que en el 2008 se estableció una convención para la salvaguardia del patrimonio cultural y material, donde dentro de estos ámbitos está pues los usos de la naturaleza y el universo, donde es parte del patrimonio alimentario, y luego posteriormente en el 2016 con la aprobación de la Ley Orgánica de Cultura ya se establece al patrimonio alimentario como un ámbito propio, pero también pensamos que tiene que estar acompañado de políticas públicas, presupuestos y acciones que acompañen al patrimonio alimentario como ámbito propio, que hemos visto que se da con mucha dificultad y que hay procesos que no se han empezado aún. También quiero mencionar que en el año 2015 se traspasa la competencia en cuanto de patrimonio alimentario a los GATS.
cantonales. También pensamos que a los GATS seccionales, pensamos que es importante que el traspaso venga acompañado también de la transferencia de conocimientos, también de un presupuesto para poder ser ejecutado, que vemos que lamentablemente en varios GATS no se puede desarrollar porque no tienen estos recursos. También un poco hemos visto que el patrimonio alimentario está trabajado a través de las distintas declaraciones de patrimonio que hay a distintas acciones. Entre ellas voy a mencionar algunas a nivel de país, como el cultivo de maíz en la provincia de Chimborazo, que tiene su declaratoria, también el cambiamanos de Pimampiro, que es una feria alimentaria que se establece, se mantiene a través del TUE, que es súper importante. Pero nuevamente pensamos que el patrimonio alimentario tiene que ser tratado de manera integral como un sistema alimentario, donde es necesario hacer un análisis, un acompañamiento y pues todo un trabajo de políticas públicas alrededor de la producción, la comercialización, la transformación y el consumo de todos del producto, ¿no? También quiero hacer mención a algunas acciones no elevadas a políticas públicas importantes para nosotros, como las huecas patrimoniales, que pues un compañero nuestro sostuvo este proceso y pensamos que son sumamente importantes, ¿no? Este proyecto pues buscaba registrar los lugares donde se expende comida pues tradicional dentro de espacios considerados patrimoniales. Aplaudimos completamente esta propuesta, pero también pensamos que es necesario hablar de sistemas alimentarios. Necesitamos saber de dónde viene el alimento, cómo se comercializa, y también todos los conocimientos que están alrededor de la comida y la receta en sí. Vemos también que muchas iniciativas están enfocadas hacia el turismo y hacia el comercio, desde pues el patrimonio alimentario, y pensamos que definitivamente tiene que ser así, pero no pueden ser las únicas aristas del patrimonio alimentario. Pensamos que tenemos que profundizar en cada uno de los sectores que intervienen y actores dentro del sistema alimentario. Ahora bien, quiero hablarles puntualmente del caso Azuay y el caso de Cuenca, del que soy parte. Quiero mencionarles que a nivel de Azuay hay 2 ordenanzas aprobadas para el fomento de la agroecología desde distintos aspectos y maneras. Una en el cantón Nabón y otra en el cantón del Zig-Zig. Aplaudimos todas esas iniciativas que son sostenidas y fomentadas por las asociaciones agroecológicas campesinas de la provincia. Y, por ejemplo, en la ordenanza aprobada en el cantón Zig-Zig, en este momento nos encontramos que el gobierno seccional actual está cuestionando la ordenanza y nosotros pensamos que podemos dar un paso atrás. Entonces, vamos a acompañar este día lunes a procesos de conversación y diálogo con los funcionarios para que se mantengan, se establezcan, se ajusten, tal vez se mejoren, tal vez, pero que estas ordenanzas sigan vigentes. Y esto lo hacemos como consumidores, es porque sabemos que la responsabilidad del abastecimiento de un alimento soberano recae en nosotros también desde la ciudad. Como cocineras, como restaurante, nosotros pensamos que es nuestra responsabilidad acompañar estos procesos. Entonces, también quiero hablarles puntualmente del caso de la Red Agroecológica del Austro, que es una red conformada por 24 organizaciones a nivel de Azuay, Cañar, Morona, Santiago, que yo la verdad valoro y ahora pues acompaño y participo en varios procesos. Viene organizada hace 20 años, pero en el año del 2017 y 2018 trabajamos para la creación de una propuesta participativa, comunitaria y conjunta para la liberación de espacio público aquí en Cuenca para la comercialización de productos agroecológicos. Fueron 2 años de asambleas continuas para poder presentar esta propuesta. Se presentó en el año de 2018, se hizo llegar al alcalde
a través de 2 concejales, pero nuevamente depende mucho de los tintes políticos y de qué manera se quiere acompañar estos procesos. Entonces, esta propuesta por el momento se encuentra paralizada. Nuevamente, con el nuevo gobierno seccional, estamos trabajando para seguir adelante con ello, pero vemos que es una lucha muy difícil, que... ¿Sí? ¿Sigo? Que... 3 minutos. Perfecto. Es una lucha que no puede ser sostenida solamente desde la zona rural. Nosotros tenemos que tener respuesta desde la ciudad. Pensamos que el espacio público es un sector sumamente importante. Necesitamos que sea liberado para la comercialización directa y para que nosotros desde la ciudad se pueda garantizar nuestro derecho constitucional para el acceso al espacio público. Es por eso que nosotros acompañamos este proceso también. Y para terminar, quiero decirles que nosotros consideramos que el recurso más valioso que tenemos es la autoorganización, la autogestión y la autonomía también. Sostenemos varios procesos de investigación, también sostenemos varios procesos de comercialización. En nuestros espacios privados nos hemos reunido varios restaurantes, productores agroecológicos y estamos respondiendo a la ciudad. Eso no quiere decir que no queramos trabajar en conjunto. Esperamos nosotros trabajar con la institución pública, esperamos trabajar con la academia, las asociaciones pues de productoras agroecológicas y también todos los consumidores desde la ciudad para promover espacios, acciones y esperamos que sean elevadas a política pública para mantener la soberanía alimentaria de nuestro lugar. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención. La verdad que ha sido muy interesante. Y si quieren, le damos paso a uno de sus colegas. Si quiere Esteban empezar o quién quiere continuar. Hola, estoy teniendo un pequeño problema técnico, así que si Marcelo sigues, yo después. Si no, Marcelo, adelante. Gracias. Muy bien, entonces, muy buenas tardes y efectivamente la presentación de Tatiana me parece que me da bastante contexto. Muchas gracias también por todos esas puntualizaciones, ¿no? Este marco que en Ecuador se han ido realizando. Traje yo una presentación, voy a compartirle la presentación para poder, en base a esta presentación, pues, ir como abriendo el diálogo, ¿no? Ponemos aquí presentar ahora. Luego pongo toda mi pantalla. Y luego, ¿dónde está la...? No veo aquí la parte que hay que compartir. A ver, vamos a hacer una vez más. Presentar ahora. Una pestaña de Chrome, dice, toda tu pantalla. Pero no hay la presentación. No puedo compartir la presentación. Ok, a ver si Jesús que nos apoye. ¿Estás por aquí, Jesús? Por favor. ¿Puedo enviarle la presentación porque hice unos ajustes? Sí, también podría ser una forma rápida. Sí, porque lamentablemente sí, no me... en el apartado de presentar ahora, no sé si te salga la opción de una ventana. La opción de una ventana. Sí. Presentar ahora una ventana. Ajá. Y ya le encontré. Y hay que abrir otra pestaña con las varias las ventanas que tengas abiertas. Ya la encontré ya. Correcto. Entonces, estamos aquí, ¿no? En todo caso, en esta presentación está en el marco de la campaña, ¿no? Qué rico es comer sano y de nuestra tierra, que es una campaña, sobre todo quienes participamos en esta campaña somos personas ciudadanas, ciudadanos de diversas áreas, de diversos espacios que nos ha permitido ir comprendiendo al alimento, ¿no? El alimento nos junta y en base a eso hemos logrado como ir entendiendo en ese proceso cómo empezar como a organizarnos, ¿no? Cómo poder articular, cómo poder ir como entendiendo, ¿no? A este sector que es tan complejo, pero es muy importante, que es la organización. Y esta organización tiene que ver con el consumo, ¿no? Una organización de consumo responsable, consciente, ¿no? En todo caso, nosotros vemos acá
en el desafío he puesto una foto de la colada morada, que la colada morada pues es una bebida aquí del Ecuador que tiene diversas formas de prepararse, pero los ingredientes, ¿no? Los ingredientes son bien importantes porque en base a esos ingredientes nosotros hemos ido aprendiendo, ¿no? Comprendiendo de qué pasaría si no tenemos, por ejemplo, la harina morada, ¿no? Que proviene del maíz morado, que es una variedad muy importante acá y que se produce en varias localidades, pero que es como parte de entender esa diversidad del maíz que se tiene. También las frutas, ¿no? Hay el mortiño, por ejemplo, que es una variedad que se da en la parte alta, ¿no? Y que es silvestre. Y claro, entonces, cuando uno habla de lo silvestre, dices, bueno, ¿cómo entendemos de que hay que cuidar la parte de esos espacios, ¿no? En espacios altos. Sin embargo, cuando hablamos nosotros de soberanía alimentaria, nos enfocamos hacia ese imaginario, ¿no? Y en esa foto, y en esas realidades que cada uno va teniendo. Cuando uno dice, bueno, vamos a tomarnos una colada morada en noviembre, que es como la fecha en el que se realiza pues esta preparación familiar, ¿no? Y que hay muchas formas de prepararla también. Nos presentamos con lo que conversábamos nosotros con una compañera de Manabí, ¿no? Que es una provincia de la parte de la costa, ¿no? En donde está el mar, en Ecuador. Y la compañera me decía que ella consume colada morada 4 veces al año. Yo emocionadísimo, 4 veces al año. ¿Y cómo es que usted tiene 4 veces al año la colada morada? Si es en la costa, y la colada morada son productos que sobre todo se consigue en la sierra. Entonces me dice, lo que pasa es que usted hace trampa. Y me dice, sí, yo hago trampita. ¿Y la trampita? ¿Cuál es la trampita? Pues que consigo esta colada morada en un supermercado. Entonces, ahí es en donde usted encuentra la colada morada en el sobre. Y entonces usted cuando ve el sobre dice, mezcla de polvo para preparar bebida. Y ahí empezamos nosotros a cuestionar esto de la soberanía alimentaria, ¿no? ¿Cómo es que entonces hablamos de soberanía alimentaria? Y claro, le ponen ahí la foto, el polvito y el color, ¿no? Frente a lo que es esta comida real. Además de ser real esta comida, vamos mirando que estos productos que usted encuentra, ¿no? Que va viendo la mora, por ejemplo, que va viendo la fresa, ¿no? Que tiene vínculo ahí con una forma de producción con agrotóxicos. Y cuando usted encuentra esta mora y esta frutilla libre de agrotóxicos, es una maravilla, ¿no? Y uno va entendiendo, ¿no? Esto de cómo ver a la soberanía alimentaria y cuál es la importancia. Porque si no nos confunden con la trampita. Y la trampita está basada sobre todo en la mercantilización, entendiéndole a la mercantilización de los alimentos, en donde tienen muchas estrategias, con trampitas, ¿no? Con trampitas. Y es lo que vamos viendo cuando el año anterior, con la trampita, ¿no? Celebran el Día del Pollo, y el Día del Pollo le celebran además comiendo rico, comiendo sano, come pollo, dice. Esa es una campaña que fue lanzada desde el Ministerio de Agricultura, ¿no? Desde el Ministerio de Agricultura del Ecuador. ¿Y quién estaba aliado, pues, en esa campaña de listo el pollo, además, ¿no? Una campaña para comer el pollo saludable, dicen. Pues imagínense como en la foto ustedes ven a este señor, ¿no? Con esa trampita. Ese señor anciano con lentes, ¿no? Que está blanco, seguramente en México también le conozcan, ¿no? Esa imagen. Ese señor, esa empresa, esa industria es la que estaba promocionando el pollo. Entonces la trampita sigue ahí, ¿no? ¿Cómo entonces vamos entendiendo nosotros cuando hablamos de soberanía alimentaria, cuando hablamos de patrimonio alimentario y se mezclan estas trampitas? Entonces, como campaña, como consumidores decíamos, es importante aquí informarnos, porque si no vamos a creer que efectivamente esa trampita es la que a nosotros nos va a alimentar. En el aspecto político ya vamos viendo ahí el Ministerio de Agricultura aliado con la empresa privada. ¿Cuál es esa empresa privada? Pues esta empresa, esta corporación, ¿no? Otra cosa que nos llamaba la atención es la trampita que querían hacer la industria cuando quisieron bajarse el semáforo nutricional. Como la compañera nos decía, hemos tenido varios avances, varias cosas, varias herramientas en el Estado que nos garantizan, ¿no? La soberanía alimentaria. Ese espacio en donde además se plantea, ¿no? El régimen de la soberanía alimentaria en donde debemos cuidarnos, pero resulta que el otro año
logramos sentarnos en una mesa en donde en esa mesa está la industria de frente, están ahí los propietarios, ahí los representantes de Nestlé, están de Tony, están representantes de Abbott, ¿no? Están ahí varios interesados en que se quite y se elimine el semáforo nutricional de las leches saborizadas, ¿sí? Y nosotros decíamos, en esa trampita, justamente hablan de la leche saborizada como que fuera la leche natural. ¿Cómo es posible que pongan semáforos y alertas a los alimentos? Eso dice la industria. Entonces nosotros decíamos, aquí hay un problema. La trampita empieza a verse que son quienes empiezan a bajar varias herramientas nuestras de protección como consumidores, por ejemplo, el semáforo, ¿no? La desinformación que se da, y además vemos que hay muchas violaciones sobre algunas normativas que tenemos. La primera, se quieren bajar lo que dice en la Constitución. Este régimen de soberanía alimentaria que ya está en la Constitución, que está en las leyes, pero que el otro año estaban ya tratando de hacerlo. Sin embargo, nosotros les dijimos, nosotros como consumidores, como ciudadanos organizados, está también la academia ahí, también están algunas organizaciones internacionales de la salud, ¿no? Aliadas en ese momento con nosotros, digo nosotros porque decíamos, al frente está quienes mercantilizan el alimento, ¿no? Los que están así de frente, viendo así con esas caras tan serias, mercantilizan el alimento y todos los argumentos era en términos económicos sin contar con la salud en esos términos económicos. Mientras tanto que al frente nosotros estábamos ahí defendiendo en esos términos económicos que sin salud nosotros no podemos como estar bien en estos campos económicos. Y les decíamos que además que empresas ustedes están violando normativas, ¿no? Las fórmulas lácteas, por ejemplo, los biberones, los chupones de entretención, ¿por qué viene al caso esto en una cocina iberoamericana? Porque cuando hablamos de soberanía alimentaria y estamos nosotros aliándonos, ¿no? Con estas empresas, estamos también ahí contradiciendo y también estamos normalizando esas relaciones económicas en donde el alimento se convierte en una mercancía. Y les demostramos ahí, efectivamente, fuimos aprendiendo también, ¿no? De que no pueden poner, por ejemplo, en las perchas estas fórmulas para niños menores de 1 año, por ejemplo, ¿no? Y fuimos aprendiendo como consumidores también que defender el tema de la lactancia es defender la soberanía alimentaria. Si no hablamos nosotros de la lactancia como sociedad, no podemos tampoco entender estas otras situaciones que nos confunden, ¿no? En octubre también se dio el otro año una movilización social en donde se activaron cocinas comunitarias, ¿no? En diversos lugares del país. Esta es una de Quito que nosotros logramos también activar y que en ese escenario, por ejemplo, habían muchas donaciones de alimentos y en esas donaciones de alimentos también veíamos a la industria, ¿no? Había mucha gente que compraba, ¿no? Productos como harinas, como atunes, y nosotros fue impresionante porque llegaron productos frescos, llegaron productos agroecológicos a esta cocina. Entonces, en estos escenarios de emergencia también veíamos el rol importante que tiene la producción local, la producción agroecológica y que puede también dar una respuesta inmediata en emergencia. Esto pasó en octubre, ¿no? En Quito y que también hay muchas cosas que contar en diferentes enfoques, ¿no? Sobre todo porque aquí vamos mirando a el ganador económico era justamente la industria, ¿no? Sin embargo, nosotros estábamos ahí tratando de ver qué respuesta damos, porque son respuestas no violentas, ¿no? La cocina es una respuesta no violenta, más aún cuando empezamos a ver que los compañeros, por ejemplo, que hacían unas largas colas en esta cocina comunitaria en especial, era porque decían que esta cocina tiene sabor. ¿Y por qué tenía más sabor? Porque poníamos nosotros productos frescos, efectivamente. Vivimos luego en el escenario de la emergencia sanitaria por el COVID-19. ¿Y qué sucedió? Que se activaron canastas solidarias, canastas que las compañeras y compañeros de diferentes localidades lograron adaptarse, ¿no? Aquí en Quito por lo menos se logró adaptar varias, ¿no? Varias compañeras. De esta compañera, por ejemplo, estaba dando un servicio a domicilio con todo lo que ustedes van viendo ahí, que es todas las protecciones de bioseguridad. Sin embargo, fue la que le multaron,
fue a la que le castigaron. El Estado en este espacio, por ejemplo, no ha sido una garantía para nosotros, no nos ha dado protección, nos ha multado, nos ha sancionado, hacemos bien las cosas y nos sancionan. ¿Qué hicimos como consumidores organizados? Pues rápidamente alertar, ¿no? Como en la de lo del semáforo también alertamos, hicimos cartas públicas, logramos estar en esa mesa. Igual acá alertamos, ¿no? Hicimos cartas públicas y la Defensoría del Pueblo se sumó a una de esas cartas, indicando de que efectivamente estaban violando un derecho a la alimentación. Y esa violación al derecho a la alimentación era porque no nos estaban dejando circular. Al final nos enteramos que quienes estaban haciendo la reglamentación, ¿no? De circulación de alimentos estaba auspiciada por el Ministerio de Producción, vinculadas, ¿no? Aliadas con la industria alimentaria, ¿no? Con estos compañeros que siempre ganan, ¿sí? Y que además violan muchas normativas. Entonces, en ese sentido veíamos que al alimento le consideraban como víveres, no hablaban de productos frescos, peor aún de productos agroecológicos o libres de agrotóxicos. Ese es un espacio importante para la disputa porque nosotros vemos que en ese escenario no ha habido un fomento y no hay un reconocimiento de cómo fortalecer estos procesos. Sin embargo, cuando la gente empezó a recibir sus canastas, ¿no? En esta época de emergencia, las preguntas que nos hacían eran comunes. ¿Cómo se cocina esto? Esto no conozco. Los tubérculos andinos, por ejemplo, le hacían muecas, ¿no? Varias hojas le hacían muecas. Entonces, lo que pasaba ahí era que sí necesitábamos activar la cocina emergente, ¿no? Que justamente es un espacio, ¿sí? Un espacio para poder acompañar a todas las personas que tenían varias preguntas, ¿no? ¿Cómo cocinan tú unos tubérculos andinos, ¿no? ¿Cómo tú cocinas con bastantes hojas? Al berro no le conocían, por ejemplo, que es una hoja, ¿no? Que nos da bastante hierro y, bueno, otras propiedades. En todo caso, fue un escenario ahora de poder acercarnos a la cocina, pero también aprender a cocinar. Y en la cocina que se convierta también un escenario de aprender en familia, ¿no? Eso también veíamos, ¿no? También sí nos dio mucha tristeza que había mucha gente que no sabía que habían productos andinos. Se había olvidado ya. Entonces, ¿cómo logramos nosotros ahí hacerlo? La última acción que hicimos fue en el marco de que enviaron pues un oficio diciendo que ya tienen el 20% de descuento todos los funcionarios públicos en un momento en donde ha habido un alto despido, además aquí en el estado, pero que McDonald's les premia a todos estos héroes, ¿sí? Dándoles el 20% de descuento a todos los funcionarios públicos, ¿no? Esto además dado una carta desde el Ministerio de Producción, ¿no? El Ministerio de Producción como muy aliado, ¿no? Y en ese sentido también hemos hecho pública esta situación. En todo caso, esto es lo que nosotros hemos visto. Y ¿en dónde está aquí? Dejar de compartir. En el sentido de que les he contado esta historia de cómo se ha ido desarrollando, ¿no? Varias acciones ciudadanas, varias, sentimos que la parte de la mercantilización siempre nos abruma, nos dice, ¿no? Cuando nosotros vemos que se quiere plantear cocinas, se quiere hablar del alimento saludable, se quiere hablar de lo patrimonial, nos preocupa cuando están vinculadas con la industria, nos preocupa. ¿Cómo es posible de que nosotros queramos hablar de soberanía alimentaria con una gaseosa al lado? Un plato que está sirviéndose con una gaseosa al lado, con los ultraprocesados, como que no podemos nosotros depender de esas alianzas. Eso a nosotros nos preocupa como ciudadanía. También vamos aprendiendo de que nos preocupa que las principales causas de muerte en el Ecuador, ¿no? Y en el mundo, ¿no? Estamos casi muy hermanados también con México, lamentablemente, con el sobrepeso y la obesidad, casi muy hermanados, o sea, al nivel que nosotros estamos alimentándonos, dicen que podemos hasta ganarles, ¿no? Así de terrible estamos, y en ese escenario no se plantea, ¿no? ¿Cuál es el criterio de salud que nosotros debemos tener? ¿Y cuál es la solución? Ahí sabemos que es la alimentación. O sea, una forma de cuidarnos es la alimentación. ¿Cómo logramos nosotros cuidarnos, ¿no? Y en este sentido, veíamos que sí nos preocupa mucho cuando se empieza a plantear, ¿no? A partir de las políticas públicas. ¿Sí? ¿Estamos ya? Sí, ya se acabaron los 15 minutos. Ah, ya, muy bien. Pero si quieres cerrar
como rápido. Sí, es cuestionarnos el tema de la cadena de valor. Esa era parte de lo que nosotros decimos. ¿Cómo podemos cuestionar la cadena de valor? Y más bien empezar a ir entendiendo estos alimentos sostenibles, ¿no? Estas redes alimentarias que dan una respuesta, ¿no? Frente al modelo de mercantilización que nos está abrumando ahora. ¿Sí? Muchísimas gracias por vuestra interesante contribución. La verdad que son puntos muy importantes y sí, estamos hermanados en la obesidad, en la diabetes no hereditaria y en los problemas de salud por culpa de nuestra forma de alimentación. Damos el paso al último compañero. Cuando guste, Esteban, tienes 15 minutos, yo te marco, te hago la señal cuando queden 3. Ok, bueno, mientras comparto la pantalla, muchas gracias tanto a Tatiana como a Marcelo por las introducciones que hicieron sobre todo este marco jurídico que habló Tatiana y un poco también el tema de de toda esta problemática que tenemos ahora, ¿no? Entonces, creo que es muy valioso el aporte de cada uno de ellos. Déjenme ver cómo hago para compartir porque no puedo, pero bueno, ahorita lo hago. Me avisan si es que se ve, por favor. Se ve, se está cargando, sí, se ve. Perfecto. Ok, bueno, entonces, primero, muchísimas gracias por esta invitación. Es bueno encontrarme con Tatiana a los años, ver a Marcelo, que es un compañero querido también de los espacios agroecológicos, donde nos hemos ido vinculando los cocineros, los chefs de a poco, y eso es como muy, muy agradable. Pienso seriamente en que hay dos mundos paralelos, el uno es el de la producción y el otro es el del consumo, que para mí la producción que tiene sentido es la producción agroecológica, y para mí el consumo que tiene sentido es el consumo consciente, el que se da a través de esas decisiones informadas que uno puede tomar acerca de qué es lo que uno quiere apostar o a qué apuesta, no solo en la alimentación, sino en la vida misma, ¿no? Entonces, muchas gracias a Ibercocinas por hacer este diálogo, por plantearnos estos temas, por invitarnos a reflexionar alrededor de las preguntas que ustedes hicieron y todo lo demás. Bueno, empezando un poco y haciendo un breve resumen de lo que ya mencionó Tatiana, para mí el tema de la soberanía alimentaria nace a través de esta definición que saca la Vía Campesina en el 96, que para mí es un avance al tema de la seguridad alimentaria, ¿no? No puede haber soberanía sin seguridad ni seguridad sin soberanía de alguna manera. Y sobre todo enfatizar en el tema este que tenemos del derecho, ¿no? Los pueblos, para controlar nuestros sistemas agroalimentarios y los factores de producción, priorizar nuestra producción local en relación a todo lo que se viene desde fuera, ¿no? Esta globalización que muchas veces no tiene sentido. Cuando vemos barcos chinos navegando entre Ecuador y Galápagos, decimos qué está pasando en este mundo. Y entonces ahí nos damos cuenta de priorizar este consumo local es importantísimo. El apoyo a la agricultura familiar campesina, indígena, de orientación agroecológica, la pesca responsable, la pesca artesanal, la caza, la recolección también es como interesante. Creo que sobre todo el tema es de garantizar el derecho humano, ¿no? a la alimentación y a alimentos sanos, nutritivos, identitarios, que ahora en esta época de pandemia pues la vemos mucho más compleja, ¿no? Mucho más complicado. Como se mencionó antes, el Ecuador en el artículo 281 de la Constitución habla del tema de soberanía alimentaria y nos enmarca, ¿no? Nos da como esta posibilidad de basarnos en algo de leyes, aunque yo creo que las leyes se hacen cuando la razón se pierde, ¿no? No es necesario que haya leyes para poder hacer las cosas correctamente. De todas maneras, muy valioso también el aporte de la ley orgánica del régimen de soberanía alimentaria que salió en el 2010, donde se habla ya de estos temas, ¿no? Del agua, de la tierra, de las semillas, de la cultura. Y esto da el fundamento al tema de patrimonio alimentario. En el Ministerio Coordinador de Patrimonio, en el 2012, se presentan proyectos emblemáticos, y dentro de estos proyectos emblemáticos hay uno que es el proyecto de salvaguarda del patrimonio inmaterial culinario del Ecuador. Entonces, alrededor de
este proyecto se trabajaron muchísimas cosas, primero en este ministerio y luego en el Ministerio de Cultura, anclado a la Subsecretaría de Patrimonio, donde desde mi perspectiva fue como el enfoque mucho más interesante cuando se vinculó la cultura alimentaria a la producción agroecológica, como que ahí hubo como una sinergia muy fuerte que permitió como enraizarnos más en este patrimonio cultural y este patrimonio natural alimentario. Si es que no hubiera esta biodiversidad en el campo, no puede haber biodiversidad en el plato. Y entonces, claro, pienso firmemente que nosotros desde el punto de vista del coproductor, no del consumidor, sino de quien consume de manera consciente, o sea, un coproductor, puede apostar a esta diversidad cuando apoya, cuando come y cuando disfruta de alimentos biodiversos. Entonces, bueno, aterrizando un poco en las preguntas que ustedes nos plantearon, creo que son muy importantes. Podríamos hacer un foro, un debate de cada una de las preguntas que puede tardar horas, ¿no? Porque hay mucho hilo que cortar, mucha tela que cortar alrededor de este tema. Pero me concreté en algunas, 3 o 4. Me preguntaba, ¿no? ¿Cuál es el papel de la gastronomía en la cocina o el patrimonio culinario, en las políticas públicas y en las cadenas de valor agroalimentarias del país? Al ser una persona que trabaja desde el punto de vista de la gastronomía, de la cocina, pues fue una de las preguntas que quise abordar. Y claro, yo creo que esta gastronomía que uno debe plantearse tiene que partir desde la sustentabilidad, ¿no? La sustentabilidad económica, la social y la ambiental. Pero no solamente desde la cocina o del restaurante, sino en todos los actores que nos involucramos en la alimentación. Es decir, desde la agricultura, la pesca, la recolección, la caza, la crianza, la transformación en cocinas populares, en cocinas profesionales, en cocinas domésticas, que es ahora tal vez el valor más importante que hemos fomentado en esta época de pandemia, el volver a la mirada a la cocina y a preocuparnos de qué estamos comiendo, también cómo estamos comiendo y cómo están los recursos para comer. Lastimosamente sabemos que en el mundo estamos pasando como problemas muy grandes alrededor de esto, ¿no? Creo que ahí está como parte fundamental el tema de que la gastronomía tiene que contribuir al fortalecimiento de la identidad y sobre todo el fomento de la interculturalidad, porque nosotros no podemos ser como grupos aislados que están en un solo sitio, ¿no? Nos abrazamos, nos conversamos, nos complementamos en muchas de las acciones que pueden estar encaminadas a la comida. El cuidado de la biodiversidad, la nutrición y la salud como ejes de esta alimentación, el desarrollo económico, social, a escala local y regional. Para mí es importantísimo el tema de que podamos como identificar cuáles son las personas que, a pesar de ser las más importantes de nuestra vida, son en las que peores condiciones económicas y sociales se encuentran, que son estos productores campesinos, que son como el punto más débil, pero el más importante de estas relaciones y de estas cadenas alimentarias. Bueno, esto como uno, ¿no? Y luego después hablaban de las relaciones que creo que deben requerirse para el fomento de las políticas públicas, sobre todo teniendo en cuenta esta de la cadena del valor agroalimentario. Y ahí entonces, primero hay que identificar, ¿no? Entonces tenemos el tema de la producción agroecológica, de la pesca, de la recolección, es decir, todo este grupo de personas sin las que no podríamos vivir y que ahora, por suerte, nos hemos dado cuenta en una situación no tan buena como la de la pandemia, pero por suerte nos hemos dado cuenta que son las personas más importantes de nuestras vidas. Sin campesinos, sin pescadores, sin recolectores no podríamos pensar si quieren vivir. Después de esta transformación y las cocciones, es decir, el hecho de cocinar en el consumo cotidiano, pero también los consumos rituales, festivos, y sobre todo pensando que la comida, que la alimentación es un intercambio sociocultural económico, ¿no? Que se basa en este tema de la biodiversidad. En el tema de la producción, por ejemplo, los productos agrícolas de pesca y recolección, sin esto no podemos hacer gastronomía, no podemos hacer cocina. Existen productos agrícolas emblemáticos, por ejemplo, ahí está el cacao, pero tenemos muchísimos en nuestra región, ¿no? Los que son los que nos dan identidad a través de nuestra comida, tal vez el maíz, por ejemplo, cuando hablamos de que sin maíz no hay país, no habría Latinoamérica, sin maíz es tan importante para nosotros. Y
también el cuidado de estas prácticas ancestrales de cultivo y de recolección, que son las que nos da esa posibilidad de contar con estos productos identitarios. La transformación en el tema de elaboraciones gastronómicas tradicionales, que para mí son importantísimas. Las técnicas de elaboración tradicional, tenemos que cuidarlas. Conocí una vez un campesino que se llama Hilario Morocho, él trabaja en el norte de Pichincha. Y Hilario decía de una manera muy sabia y que nosotros como cocineros ni siquiera la habíamos pensado. Él decía, ¿saben cuándo empezamos a necesitar vitaminas? Cuando dejamos de cocinar en tiestos, cuando dejamos de moler en piedra, cuando dejamos de comer esos minerales y esas vitaminas, ahora tenemos que comprar esas cápsulas para complementar esta alimentación. Y él hacía la referencia a la piedra de moler de su abuela y de cuán desgastada estaba. Y decía, claro, es que cada vez que molemos el ají o las pepas de sambo, estamos comiéndonos también un poquito de piedra, un poquito de minerales, que son los que nos hacen falta. Y pues, muy sabio, ¿no? Desde esa perspectiva. Tenemos que tener en cuenta en las políticas públicas el cuidado de los contextos culturales de elaboración y de consumo. Si no lo hacemos, creamos políticas públicas como desraigadas de la realidad. Y una cosa que hay que tener en cuenta también es la innovación en la transformación. Porque, claro, la cultura, el patrimonio no están inscritos en piedra, no son estáticos, son dinámicos. Se van reformando día a día como los vamos pensando, como los vamos viviendo. Y si esto va a tener algún futuro, tiene que tenerse en cuenta el tema de la innovación, ¿no? Para que incluso las nuevas generaciones encuentren sus motivaciones, sus nuevos hábitos de entender el mundo, de alimentarse, de vivir, de disfrutar. Sobre el tema de si usted implementará una política pública de cadenas de valor agroalimentario con relación a las cocinas y al desarrollo sostenible, ¿qué alimentos incluiría? Pues yo creo que una política pública que tiene que ver con el patrimonio y con la alimentación, por sobre todas las cosas, tiene que primero defender y valorar la diversidad natural y cultural. Si es que no hay biodiversidad en el campo, si es que no hay esta biodiversidad, esta también visión distinta desde los pueblos y desde los territorios, no podríamos hablar de una política pública agroalimentaria. Creo que es de vital importancia defender sobre todas las cosas el intercambiar las semillas campesinas, las semillas criollas, las semillas libres, porque son las que nos garantizan de una u otra forma que nosotros podamos tener esa biodiversidad de alimentación. La diversidad de maíces, por ejemplo, hace posible que nosotros tengamos una biodiversidad de alimentos, humitas, tamales, choclotandas, sopas, cremas, bueno, todo lo que nosotros hacemos a nivel latinoamericano. Es importante que se fomente el comer diverso, no homogenizar el tema de la alimentación. Para mí el tema de la biodiversidad está completamente relacionado con el tema de no comprar ni consumir alimentos transgénicos. Sabemos que esto es lo que tienen es a homogenizar lo que nosotros estamos diciendo que es nuestro valor, que es la diversidad. Tenemos que defender la vida, pero sobre todo tenemos que hacerlo con alegría, ¿no? Les mencionaba, yo pertenezco a una organización que se llama Slow Food, y en Slow Food lo que primero decimos es que tenemos que volver a reivindicar el derecho al placer de comer. Que el alimento, además de ser nutritivo, además de ser sano, tiene que engendrarnos esa alegría, ese gusto de comer. Y hablamos de que los alimentos tienen que ser buenos, porque así somos los latinoamericanos, porque así es el mundo, porque tenemos que volver a recuperar la alegría, creo yo. Y si es que estas políticas no están... 3 minutos, Esteban. Listo, ya termino. Si es que estas políticas no están encaminadas hacia estos ejes, creo que ahí corremos los riesgos, ¿no? El riesgo de la unificación del gusto, de unificar la naturaleza, de perder esa biodiversidad, de perder la diversidad cultural. Estamos viendo que nuestros sistemas agroalimentarios están enfocados en la producción de dinero. Y algunas personas lo dicen con orgullo, yo digo con tristeza, que el Ecuador es, por ejemplo, el primer país exportador de camarones o de banano. Eso significa que nuestros campos están arrasados por monocultivos. Y eso es lo que tenemos que cuidar, ¿no? Entonces, bueno, solamente para terminar, quiero decir que las oportunidades que nosotros vamos teniendo alrededor de estos espacios son como únicas, son como muy valiosas.
Creo que tenemos que enfocarnos en esta interacción de actores donde tiene que estar, por un lado, la academia, por otro lado, quienes hacen política pública, las instituciones, por otro lado, las organizaciones, y que cuando nosotros construyamos esto también alrededor de la empresa, ¿no? Es necesario fomentar también el desarrollo económico, pero que todo sea vinculado hasta una lógica de desarrollo conjunto, de desarrollo humano. Eso, muchas gracias. Muchas gracias también por esa presentación y por todos esos comentarios y visiones interesantes que nos ha aportado. Vamos a darle un par de minutitos a Omar para que pueda nos pueda presentar un poco la relatoría. Y pues una vez más agradeceros a los tres porque realmente ha sido una información muy interesante, con una visión muy profesional, muy crítica y que realmente creo que va a ayudar mucho a la redacción, al trabajo que vamos a hacer para Ibercocinas, ¿no? Y a que se quede también claro pues, la situación que hay en el Ecuador y este tipo de dinámicas que tenemos de relación entre digamos, lo agroalimentario, el patrimonio culinario, la gastronomía y pues también el rol que juega la industria, el rol que juegan los gobiernos, ¿no? Y cómo podemos avanzar en un sentido más positivo, sobre todo después de que hemos visto cómo esta pandemia ha puesto en jaque muchos de esos elementos estructurales que se asumían como inamovibles, ¿no? Y como de una sensación de seguridad, ¿no? Donde lo que había era, digamos, más bien inseguridad que otra cosa, ¿no? Con estos modelos. No sé, Omar, cómo llevas el tema de la relatoría. Bien, en cuanto gustes. Pues adelante, te cedo la palabra, por favor, adelante. Sí, bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por el aporte de nuestros tres invitados. Fue bastante enriquecedor, perdón, todo lo que aquí se ha comentado. En la parte de la relatoría, pues me gustaría comenzar con destacando que en Ecuador existe interés desde la parte de las autoridades por establecer políticas que ya están considerando la parte de la alimentación como un derecho constitucional. O sea, no solamente es una ley, no es un interés, no es un programa más que se va a desarrollar para poder justificar o tratar de alimentar a la población. Ya al existir este marco normativo, pues es lo que permite y lo que le da también sustento a todos los movimientos sociales que existen en Ecuador para poder exigir que se respete este derecho, que les da pie de lucha para poder decir que se requieren alimentos sanos, alimentos locales, alimentos agroecológicos, alimentos con identidad gastronómica. Y aquí vemos también la participación del sector transformación, del sector restaurantero, que desde sus diversas perspectivas, desde sus diversos espacios, pues están pugnando por precisamente darle ese lugar que tienen este tipo de alimentos. En contraparte, tenemos lo que sería la gran industria agroalimentaria, utilizo este término, la gran industria, para referirme precisamente a las grandes empresas, en muchas ocasiones empresas transnacionales de alimentación, que tienen intereses económicos más que intereses sociales o más que intereses culturales por alimentar a la población, y que muchas veces carecen de objetivos o de intereses por mantener una población sana. Más bien lo que quieren es vender. Esta industria de mercantilización, que también está pugnando pues por no ceder esos derechos que a lo largo de varios años se habían apropiado y que hoy el pueblo del Ecuador pues está reclamando como propios, como parte de su soberanía. Esto también ha permitido pues toda esta serie de políticas, toda esta serie de eventos que han hecho que la gastronomía se esté relocalizando en el sitio que le corresponde. Que es un sitio que permite abarcar la totalidad de la cadena agroalimentaria y complementarla en parte con una cadena de valor.
Partimos con la producción de los insumos, es decir, la producción agroecológica, perdón, la producción agrícola, la producción pesquera, la producción de todos esos insumos que nos van a proveer de la materia prima para poder alimentarnos el día de mañana. Después tenemos, en esta parte tenemos el rescate de las técnicas de cultivo, destacar los sistemas de productos básicos, de productos emblemáticos y de productos ancestrales, dando paso a lo que sería la transformación que se lleva a cabo en las cocinas, en la cocina tanto de un restaurante, pero sobre todo en la cocina de nuestros hogares, en esa cocina donde tenemos que volver a conocer los productos de nuestra tierra y saber cómo se tienen que transformar para poderlos consumir. Y también en esta parte de transformación, sobre todo en el sector restaurantero, en el sector gastronómico, pues está dando una gran importancia a lo que sería el rescate de las técnicas tradicionales, el permitir la innovación. Estamos hablando de un producto que va evolucionando, que se va adaptando. No podemos mantenerlo estático porque entonces hablaríamos de una pérdida de toda esta riqueza cultural, ancestral y milenaria que se tiene. Y de cierta manera, el hacerlo flexible, pues permite evitar o llegar a la homogenización. Nos permite seguir teniendo toda esta diversidad de productos que nos hablaron, de esta diversidad de alimentos, respetando la temporalidad, respetando los procesos de elaboración, pero sobre todo preservando el sabor, preservando las características organolépticas que le van a dar pues ese sello que no tiene en la gran industria. Sobre todo, hablar de que en Ecuador se busca una gastronomía sustentable, con identidad, con respeto a la interculturalidad y sobre todo de una gastronomía que busca ser integradora, que busca una visión holística, una visión sustentable o sostenible, como cada uno de los gobiernos prefiera definirlo. Bueno, no sé si tengan algún comentario, si gusten agregar algo más a esta relatoría. Sí, tal vez solo de mi parte decir que el ideal es como llegar a estos sistemas, ¿no? Que tenemos muchísimo que trabajar. Como decía Marcelo y comentó Ignacio, tenemos un país que está sumido en la desnutrición en un caso y al mismo tiempo en el sobrepeso, que nuestros sistemas no están bien. Nuestro sistema tiene que ser cambiado y tenemos que cambiarlo desde las bases, ¿no? Ojalá con todo esto que hemos venido conversando. Sí, también yo le agregaría un poco el tema de el Estado debería controlar, o sea, el Estado controla a la ciudadanía, el Estado controla a la agroecología, más bien el rol del Estado es controlar al tema de los agrotóxicos, que no va con la sobrealimentaria, a los ultraprocesados, a los transgénicos, y hay que reformular la inocuidad. Me parece que el tema de la inocuidad es un escenario en donde a nosotros como consumidores, a nosotros nos hacen a un lado, ¿no? La inocuidad está pensada para las corporaciones, para estas grandes industrias y para hacer a un lado cualquier intento de estos otros espacios que son muy importantes, ¿no? Hay que reformular la inocuidad y que eso es uno de los argumentos por las cuales la disputa nos hacen siempre a un lado, ¿no? Creo que no es ni siquiera adecuarle, sino reformular. Sí, también con respecto a lo que me menciona mi compañero, yo creo que es importante también respetar y acompañar y promover la autonomía campesina en cuanto a sus sistemas participativos de garantía. Nosotros, los consumidores, tenemos confianza y nos establecemos también como socios y socias de este proceso productivo y pensamos que estas certificaciones, estas garantías agroecológicas tienen que mantenerse en la organización campesina. Y nosotros estamos aquí desde el sector de los consumidores listos y listas para acompañar esos procesos y para hacer que se respeten también.
pensamos que es súper importante. Y también reformular, pues, como decía mi compañero, algunos conceptos, donde es necesario que todos los actores seamos parte. Bueno, pues muchísimas gracias. Creo que con eso Omar puede completar lo que es la relatoría. Ahora, para cerrar, le daría paso al coordinador del proyecto, al doctor Mario Fernández Zarza, para que nos dé unas palabras, y después al coordinador técnico, Daniel González. Perdón. Sí, pues no me queda más que decir, creo que solamente alabar la verdad las tres intervenciones contribuyeron con datos muy precisos, con cuestiones que dan directamente al clavo, al punto que estamos viendo muchos, que estamos viviendo en esa realidad y que, como dice Ignacio, que muchas veces no se atrevían a tocar, en algunos países sí, por ejemplo en Ecuador, muchas de sus luchas se escuchan desde México, las escuchamos desde acá, las escuchamos yo creo que por las redes y demás que también tenemos y se agradecen, ¿no? Muchas de estas acciones y pues infinitamente desde México les agradecemos por esta valiosa intervención, estas valiosas palabras que nos han compartido en ese conversatorio y pues invitarles a que si pueden entrar a la página de Facebook de Becocinas, ahí están las intervenciones de ahora mismo de Chile, de Colombia, México por la mañana y vamos a continuar hoy por la tarde con Perú a las 5 de la tarde. El día de mañana por la mañana tendremos a las 10 hora de Brasil, a esa hora tendremos a Brasil, a la 1 en Panamá y a las 5 tendremos a Argentina. Entonces, que pudieran también escuchar a las demás personas que también coinciden mucho en estas partes y a lo mejor también nos plantean nuevas perspectivas, ¿no? Bueno, con esto cierro. Muchísimas gracias y pues le cedo la palabra a Daniel de Ibercocinas de Ecuador. ¿Está por aquí, Daniel? Sí, ¿qué tal? Muchas gracias, Mario. Bueno, súper interesante el conversatorio con estos tres expertos realmente en el tema. Creo que todos hemos aprendido muchísimo. Han sido presentaciones, como lo mencionábamos, súper pertinentes, muy críticas y que dan muchas luces precisamente al sector público, ¿no? Para generar efectivamente políticas públicas que apunten a valorar y a fomentar el tema de la soberanía alimentaria, el tema de la seguridad del patrimonio agroalimentario. De parte del Ministerio de Cultura y Patrimonio, decirles simplemente que estamos trabajando nosotros en una línea de fomento que precisamente apunte a esto, ¿no? A impulsar proyectos o a fomentar proyectos que propongan estrategias de resiliencia a través de alianzas comunitarias que fortalezcan e innoven la cocina tradicional, con el uso de productos propios, que apunten a mejorar la nutrición de los sectores vulnerables y sobre todo a la transmisión y salvaguardia de los saberes y prácticas agroalimentarias locales. De mi parte, muchísimas gracias, les agradezco mucho. Ha sido un gusto escuchar estas intervenciones. Muchas gracias. Gracias. Con esto cerramos. Buena tarde a todos. Seguimos viéndonos. Hasta luego. Estén bien. Abrazos, cuídense mucho. Muchas gracias. Terminó la presentación, la transmisión.